Dicen que el amor cambia con el tiempo, pero nadie te advierte que a veces se desgasta en silencio, hasta desaparecer. Imagina compartir muchos años con alguien, construir una familia, tener 2 hijos, y un día darte cuenta de que ya no eres la mujer que él ama, sino la mujer que él tolera. La pregunta no es cuándo dejó de amarte, la pregunta es cuánto tiempo llevaba destruyéndote, sin que tú lo notaras. Y lo más impactante es que cuando todo se rompió, fue cuando tu vida realmente comenzó. Elena no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que se sentía bonita, segura, llena de sueños, pero eligió amar, eligió formar una familia y poco a poco se fue olvidando de sí misma. 2 embarazos, noches sin dormir, días enteros dedicados a sus hijos, a su casa, a su esposo. Mientras tanto, él seguía con su vida, su trabajo, sus salidas, su mundo. Y sin darse cuenta, ella dejó de ser su compañera, para convertirse en alguien que simplemente estaba ahí. La casa estaba limpia, la comida siempre lista, los niños bien cuidados. Todo funcionaba, pero ya no se sentía como un hogar. Se sentía como un lugar donde nadie hablaba de lo que realmente importaba. Daniel llegaba de trabajar, dejaba las llaves, se sentaba, comía y se perdía en su celular. Ni una mirada, ni una palabra amable, ni un gesto de amor. Y Elena aprendió a no esperar nada. Daniel siempre hallaba el momento de ofender a Elena, con comentarios pequeños, casi invisibles, en forma de bromas. Le decía: deberías hacer ejercicio. Ya no te queda esa ropa. Estás gorda y llena de estrías. Ya no eres atractiva. No sé en qué te has convertido. Pero con el tiempo, dejaron de ser bromas. Y lo decía sin culpa, como si fuera normal, como si ella mereciera escucharlo. Cada palabra se quedaba en su mente, repitiéndose, una y otra vez, hasta romper algo dentro de ella. Un día, mientras doblaba ropa, se hizo una pregunta simple: ¿qué me gusta? Y no supo qué responder. No recordaba la última vez que hizo algo por ella. No recordaba la última vez que se sintió viva. Su mundo se había reducido a cuidar, servir y callar. Y lo peor es que pensaba que así debía ser. Las excusas de Daniel empezaron a aparecer. Trabajo, reuniones, cosas importantes, pero cada vez eran más frecuentes y cada vez menos creíbles. Llegaba tarde, distante, desconectado, y luego vinieron los detalles. Un perfume diferente en la ropa de Daniel, mensajes borrados, sonrisas escondidas frente al celular, esa sensación incómoda que no te deja dormir, de saber que algo no está bien. Elena lo sabía, pero no estaba lista para enfrentarlo. Hasta que un día, la verdad decidió aparecer. El celular de Daniel estaba ahí, olvidado en la mesa, y entonces llegó un mensaje, como si el destino ya no quisiera esconder nada. Anoche fue increíble. Ya quiero verte otra vez. Decía el mensaje. Sus manos temblaron. Su corazón se detuvo por un instante, pero abrió la conversación y lo vio todo. Fotos, mensajes, promesas que no eran para ella. Daniel tenía otra vida, otra mujer, otra versión de sí mismo, que a ella ya no le pertenecía. Y en ese momento, el dolor fue real, profundo, innegable, pero también necesario. Esa noche no hubo gritos, no hubo reclamos, solo silencio. Un silencio pesado, pero lleno de claridad. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en él,
Pensó en ella, en sus hijos, en todo lo que había permitido, y entendió algo que lo cambió todo. No era solo la traición, era todo lo anterior, todo lo que ella había vivido junto a Daniel, todas las ofensas, las faltas de respeto, el desamor. A la mañana siguiente, todo parecía igual. Preparó el desayuno, ayudó a sus hijos, sonrió, como siempre, pero por dentro ya no era la misma. Cuando él salió de casa, ella empezó a empacar, tomó lo necesario, tomó a sus hijos de la mano y se fue. Cerró la puerta y con ella cerró años de dolor. El inicio fue duro, muy duro. Hubo días sin dinero, noches sin dormir, momentos en los que pensó en rendirse, momentos en los que el miedo le susurraba que volviera, que era más fácil con Daniel a su lado, pero entonces recordaba cómo se sentía antes, y eso era suficiente para seguir, porque entendió algo importante. La paz vale más que cualquier comodidad. Poco a poco, empezó a reconstruirse. Volvió a estudiar. Aprendió cosas nuevas. Se permitió volver a soñar. Descubrió habilidades que había olvidado, fuerzas que no sabía que tenía. Y con el tiempo, empezó a crecer. Consiguió un trabajo, luego algo mejor, después una carrera. Pero lo más importante, se encontró a sí misma. Aprendió a mirarse al espejo, sin culpa, a cuidarse, pero por amor propio, a valorarse, sin necesitar la opinión de nadie. Y un día, sin darse cuenta, volvió a sonreír. Los años pasaron, y la mujer que un día se sintió rota, ya no existía. En su lugar, había alguien fuerte, libre, segura. Una mujer que entendió que no vino al mundo a ser suficiente para alguien más, sino para ser feliz consigo misma. Y mientras ella construía una nueva vida, Daniel se quedó donde siempre estuvo, pero ahora solo, sin ella, sin su presencia, sin esa persona que lo daba todo, incluso cuando no recibía nada, porque al final, la vida siempre encuentra la forma de equilibrar las cosas. Y esta vez lo hizo. Ella encontró paz, amor propio, felicidad. Y él se quedó con el silencio y con el recuerdo de alguien que nunca supo valorar. Porque no es el tiempo lo que destruye una relación. Es la costumbre de herir, sin miedo a perder. Y ella dejó de quedarse para empezar a vivir. Si esta historia te gustó, Comparte este mensaje con alguien que necesite. Y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Te esperamos.